Bien, vamos a continuar con la palabra que hemos estado digiriendo durante estos días en torno a lo que nos dice la fundación del mundo, o la frase la fundación del mundo. Para recapitular, ustedes recuerdan que aparece 7 veces esa frase en la Biblia, la fundación del mundo. Pero de esas 7 veces, 4 dice desde la fundación del mundo y 3 dice antes de la fundación del mundo. Y vimos respecto a la frase desde la fundación del mundo, que esta nos habla acerca de cosas escondidas, cosas guardadas que Dios quiere que nosotros desencriptemos, que nosotros busquemos, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 2, versos del 6 al 9, que dice que hay una sabiduría que viene de parte de Dios, que es una sabiduría que fue negada a los príncipes de este mundo, ¿verdad? A los hombres de esta tierra. Y dice que esa sabiduría fue reservada para nosotros. ¿Cuántos lo creen eso? Y habla específicamente en el versículo 6, donde dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es una sabiduría que viene del Dios Todopoderoso, y como ustedes saben, esto es misterio, dice acá. Y dice el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esas cosas pues están siendo reveladas a nuestras vidas. Porque muchas personas piensan que esas cosas que ojo no vio ni oído oyó se refiere a casas, a edificios de piedras preciosas, calles de oro y todas esas cosas. Piensan que es a eso que se está refiriendo, y no es a eso. Se está refiriendo a misterios escondidos que son para nuestra edificación, pero que quienes tienen acceso a ellos son aquellos que han madurado en Dios. Entonces, otra cosa que vimos también es que respecto a desde la fundación del mundo, a la frase desde la fundado del mundo, se nos habla de un reino preparado desde que el mundo se fundó. Y entendemos que no se está refiriendo del todo al reino eterno de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el reino eterno de Jesucristo es como la palabra lo dice, es eterno, es desde antes de la fundación. ¿Por qué? Porque el Rey siempre ha existido, y si el Rey siempre ha existido, siempre ha habido un reino eterno. ¿Cuántos lo creen eso? Sin embargo, aquí se habla de un reino que es preparado desde la fundación del mundo. Se nos está hablando entonces de un reino que es exclusivo y que tiene que ver con el reino de Cristo, claro está, pero es exclusivo para las naciones. Donde en Mateo capítulo 25 dice que el rey les dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes
desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, etcétera, etcétera. Entonces, esa frase no es para nosotros. Esas palabras no son para nosotros. Esas palabras son para las naciones que van a recibir la gran bendición de participar del reino, milenial, ¿verdad? Donde en el milenio Cristo va a gobernar, y dice que también los que vencieren, o el que estuviere venciendo, dice: el que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Eso quiere decir que no es solamente Cristo quien va a gobernar, Él como persona, sino que también los suyos con Él, los que han vencido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno. Entonces, también vimos que respecto a esa frase de desde la fundación del mundo, se habla respecto a los nombres escritos en el libro de la vida. Creemos, por lo tanto, por esta expresión de Apocalipsis capítulo 17 y versículo 8, que dice: aquellos cuyos nombres, la segunda parte, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Qué nos dice acá? Entonces, que esa inscripción del libro de la vida es desde que el mundo es fundado, y tiene mucho que ver con la escogencia. Es decir, cuando fuimos, dice la palabra que Él nos escogió, ¿verdad? En Cristo. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando entremos a la otra parte. Pero hoy yo quiero enfatizar un poquito, antes de entrar a la otra parte, en la última frase, más bien el último mensaje, que tiene que ver con la frase desde la fundación del mundo. Ya vimos 3, ¿verdad? Entonces, el cuarto, quiero invitarles a que vayan conmigo a Lucas, el capítulo 11. Lucas, el capítulo 11, y vayamos al versículo 47. Antes de leer este verso, quiero decirles que estas palabras son textuales de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo, y esa palabra es dada precisamente a causa de los fariseos y los intérpretes de la ley, las personas que en aquellos días se opusieron totalmente al ministerio de Jesucristo, porque ellos no aceptaban esa doctrina. Ellos no aceptaban lo que Cristo estaba enseñando, ni aceptaban que ese Yahshua que estaba caminando entre ellos y dando la palabra era el Mesías. Ellos no aceptaban eso. Por lo tanto, mis amados, yo creo firmemente que estas palabras que el Señor da a ellos ahora tienen una repercusión en el mundo y en la eternidad. Y quiero que por favor lo leamos. El Señor dice en el verso 47, dice: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Oigan bien, el Señor le está diciendo a los fariseos y a los intérpretes de la ley, a los saduceos, a la gente que se opusieron a Él desde un principio: ay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas, a quienes mataron sus padres. Está diciendo que ustedes están preparando. El término edificar acá no quiere decir construir, sino que engalanaban y emblanquecían esos sepulcros, porque para ellos esos sepulcros tenían una importancia histórica, una importancia cultural, y una importancia, podríamos decir, que religiosa, porque estamos hablando de los sepulcros de los profetas.
Pero ¿quiénes mataron a esos profetas? ¿Quiénes quitaron la vida a esos profetas? Sus padres. Por lo tanto, lo que ellos estaban haciendo era precisamente un acto como para querer tapar lo que realmente habían hecho sus padres, sus antecesores. Entonces dice el versículo 48, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. En otras palabras, ustedes están consintiendo, ustedes están apoyando con ese acto de poner bien bonito los sepulcros de los profetas que sus padres mataron. Ustedes son consentidores. Ustedes, hay una palabra que nosotros usamos también mucho. Ustedes son también cómplices, es la palabra. Muy bien, gracias. Ustedes son cómplices de ese acto que ellos cometieron. Entonces dice, porque a la verdad ellos los mataron, pero ustedes están limpiando y poniendo bien bonitos sus sepulcros como para acallar su conciencia. Esto es lo que están haciendo. Entonces dice el versículo 49, dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. Oigan bien, preste atención. Dice, la sabiduría de Dios también dijo, y eso está diciendo el Señor Jesucristo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y dice aquí el versículo 50, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. En otras palabras, el Señor está hablando de una demanda. Una demanda. Y cuando yo leía esto, pensaba en Abel, porque ahí mismo dice, en el versículo que sigue, dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Una demanda. Y el término demanda aquí lo podemos ver como un término judicial, ¿verdad? Como un término judicial. Todos acá sabemos lo que es una demanda, ¿verdad? Que es un acto procesal donde intervienen dos personas o dos fuentes, el demandante y el demandado, ¿verdad? Y en este caso, el demandado es quien recibe la acción de la demanda. El demandante es quien la ejecuta. Claro que todo eso a través de un proceso judicial. Y esa palabra demanda habla de una petición o una reclamación, ¿verdad?, que se emprende contra alguien. Podemos entenderlo así. Aquí, en este pasaje, vemos a alguien demandando y vemos a un demandado. Y el Señor es quien demanda. Observen lo que dice la palabra. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 9, que ustedes saben que hay un acontecimiento allí que se da, pero es un acontecimiento reciente y que tiene que ver precisamente con la fundación del mundo. Es desde ese momento, desde que el mundo es fundado, es colocado en el Edén, Adán y Eva son colocados, ¿verdad? Ellos tienen hijos y claro está que por la simiente, por la intervención del pecado, la desobediencia, el errar al blanco, estos hijos reciben esa impresión pecaminosa. Y en el caso de uno de ellos, que es Caín, vemos en el capítulo 4 y leemos el versículo 9, los versículos 9 al 11.
Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Quiero que preste mucha atención. Aquí habla de la voz de la sangre. El versículo 10, póngalo por favor otra vez. ¿Cómo dice el verso 10? Dice: la voz de la sangre. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero déjeme explicar lo siguiente. Los judíos o los ortodoxos, y especialmente la gente que maneja la cábala judía y todo ese tipo de cosas, ellos creen que una persona anda rondeando después que muere, próximo a su sangre. Ellos creen que la sangre, que hasta que la sangre no es totalmente disipada de la tierra, desaparece, el alma de esa persona o las almas de esa persona andan por allí. Es una creencia de ellos. Pero entendemos que Dios nos está diciendo a nosotros que Abel, aquella sangre de Abel, estaba clamando y estaba pidiendo que estaba pidiendo venganza, hasta cierto punto, podríamos decir así. Entonces, vemos que Dios le dice a él: ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Porque hay una demanda que se te está haciendo de parte de la tierra. Y dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí, me está pidiendo a mí justicia. Entonces, hay algo que debemos tomar en cuenta y debemos analizar, y es que todos aquellos crímenes que se han cometido contra los profetas de Dios, desde Abel, y el Señor estableció un parámetro, dijo desde Abel hasta Zacarías, que murió entre el altar y el templo, dice, desde ese tiempo hasta toda esa sangre que ha sido derramada. Hermanos, ustedes leen las Escrituras, se van a dar cuenta que los profetas no fueron bien recibidos por el pueblo de Israel. Fueron masacrados. Y usted tiene que leer la historia de los profetas. Jeremías fue masacrado. En siendo profetas que se levantaban y daban una palabra de parte de Dios, si la palabra era una palabra de juicio, era que más odio le cogían. Si era una palabra, porque ellos querían oír palabras bonitas, ellos querían oír palabras, pero siempre estas palabras que Dios mandaba eran palabras fuertes. Por eso a Ezequiel Dios le dijo: mira, si tú le hablas al impío y el impío no se convirtiere de su mal camino, entonces esa sangre yo la voy a demandar de él, del impío. Pero si tú no le hablas, la sangre yo la demandaré de tu mano. Vamos a leer eso, que eso está en Ezequiel capítulo 3 y verso 18. Ezequiel capítulo 3, verso 18. Cuando yo dijere, dice, cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Amados, eso para mí tiene una enseñanza muy fuerte, muy profunda. Y le voy a decir por qué. ¿Cuántas personas hay alrededor nuestro que nosotros sabemos que si mueren sin Cristo,
que si mueren en la condición en la que están, estarán perdidos para siempre. Pero nosotros no nos atrevemos a hablarle, no nos atrevemos a decirle que Dios tiene un plan para el hombre. Y no nos atrevemos a decirlo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces sentimos vergüenza de hablar del Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué sentimos vergüenza? Porque sabemos que nuestro estilo de vida no es el que debería ser. Pero acuérdese que el Señor va a demandar. Hay una demanda. Y esa demanda es el Padre que la hace. Y aquí dice específicamente que esa sangre derramada de los profetas, desde Abel hasta Zacarías, sería demandada a esa generación. ¿Por qué el Señor habló de esa generación? ¿Saben por qué, mis amados? Porque esa generación fue la que dio muerte a Juan el Bautista y la que luego dio muerte a Jesús. Pero preste atención, porque la muerte a Juan el Bautista no vino como resultado de un problema del pueblo. O sea, no fue el pueblo quien ejecutó ni sentenció a Juan el Bautista. Fue Herodes. Por lo tanto, esa sangre de Juan el Bautista deberá ser reclamada a quien, demandada a quien, a Herodes, al gobierno romano. Pero el pueblo de Israel fue que ejecutó, o sea, fue que planificó y Roma ejecutó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que ellos se pronunciaron diciendo: su sangre sea sobre nuestra cabeza y la de nuestros hijos. Esa fue la pronunciación que hicieron ellos. En otras palabras, nosotros nos hacemos responsables. Que esa sangre caiga sobre nosotros, nos hacemos responsables. Pero yo hago una pregunta: ¿va a demandar el Señor esa sangre, la sangre de Cristo? Y les respondo: no. Les voy a explicar por qué. Número uno, porque esa sangre tiene un objetivo principal y tiene que ver con nuestra salvación. Observen, dice Juan, primera Juan, dice: y la sangre, capítulo 1, verso 1 de primera Juan, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está hablando de una salvación constante. Esa sangre tenía que ser derramada. ¿Cuántos lo creen? Esa sangre tenía que ser derramada. Y recuerden que si Dios tuviese que hacer una demanda, se la haría a Él mismo, porque fue Él quien proveyó esa sangre para nuestra redención. Aleluya, qué bendición. Por lo tanto, el Señor le está diciendo a los fariseos: miren, la demanda es sobre esta generación, es sobre ustedes. Es sobre ustedes, porque ellos mataron a los profetas, sus padres, pero ustedes le están siguiendo el juego. Ahora bien, ¿qué pasa con la sangre de Cristo? Que es una sangre limpia, y es una sangre que limpia. Nos limpia de todo pecado. No obstante, esa sangre no puede ser ni debe ser demandada. ¿Saben por qué? Porque no fue el pueblo que le quitó la vida a Cristo, ni fueron los romanos, fue que Él la entregó. Preste atención, Él entregó su vida. Él dice: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar de nuevo. Y recuerden ustedes que en el libro de Génesis, cuando se habla de vida, se habla de la sangre. El Señor dijo que dio la orden de no comer sangre
porque la sangre era la vida del animal y aún también de la persona. Esa es la vida. Cuando la palabra dice que el Señor dio su vida por nosotros, se está refiriendo a su sangre, que Él la derramó. Y la derramó por completo. Por eso debemos tomar en cuenta esto de que esa demanda es precisamente todos aquellos profetas, aquellos grandes hombres de Dios que murieron en los tiempos entre la fundación del mundo y Zacarías. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Eso nos dice que no hay nada bajo la tierra que quede impune. Nada quedará impune. Si hasta eso tiene el Padre la delicadeza de tomarse la, podríamos decir, la atribución de demandar, y Él va a demandar la sangre de aquellos hombres de Dios que murieron. Lean ustedes las historias bíblicas de cómo murieron aquellos grandes hombres de Dios, profetas. Mire, ese mismo Zacarías, si ustedes, ese mismo Zacarías de que habla acá, ustedes pueden buscar en Segundo de Crónicas, capítulo 24, versos del 20 al 21. Por favor, me lo pone en pantalla, perdón. Segundo de Crónicas, capítulo 24, del versículo 20, dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Y dice el verso 21, pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Ellos no tomaron en cuenta que estaban en un lugar sagrado. Aún allí lo apedrearon. Ustedes se imaginan una gente recibiendo pedradas y la sangre brotando allí, Eso fue una cosa tremenda. Pero eso no lo hicieron con él, lo hicieron con otros también. Y qué bueno que el Señor no se queda con esos asuntos guardados. Aún, hermanos, las cosas que el impío haya levantado y hecho contra ti, tiene su demanda. ¿Hello? El que te engañó, el que te hizo fraude, ha amado tu sangre, pero te ha producido dolor. Y hay de aquel que toque a uno de los hijos de Dios. Hay de aquel que toque a uno de los hijos de Dios. Podrán quitarnos la vida, podrán hacer con nosotros lo que sea, pero eso no se queda así. En el libro de Apocalipsis, nosotros podemos ver que Dios abre los ojos espirituales de Juan, el discípulo, ¿verdad? Juan, quien da la revelación, quien la recibe, y dice que él vio debajo del altar de Dios, el cielo. Debajo del altar, dice, las almas de los decapitados. ¿Y qué hacían estas almas allí? ¿Qué decían? Ellos clamaban: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tú no vengas? La sangre nuestra y la de nuestros hermanos también. O sea, el Señor dijo: descansen un poquito allí. Dice: descansen un poco allí, porque eso viene. Entonces, entendemos que Dios va a manifestar su poder y su autoridad sobre toda persona que haya derramado sangre, y sobre todo de hijos de Dios. Y especialmente aquella generación recibió y va a recibir en el juicio final esa demanda. Hay un juicio, ¿verdad? Y en ese juicio
se van a tomar en cuenta todas las cosas que hayamos hecho, dice la palabra, se hayan hecho, sean buenas o sean malas. Aunque nosotros creemos que el juicio de nuestro Señor Jesucristo, el que fue llevado sobre él en la cruz, es más que suficiente para evitarnos a nosotros estar en ese juicio. Sin embargo, la palabra de Dios también nos habla a nosotros de entrar o participar o estar de pie ante el tribunal de Cristo, que eso es algo totalmente diferente. Creo que ya han aprendido bastante, ¿verdad?, sobre la importancia de esta frase desde la fundación del mundo. Pero vamos entonces a entrar, y no vamos a tener tiempo suficiente, pero tal vez toquemos una en estas tres expresiones antes de la fundación del mundo, que guardan una enseñanza, cada una poderosa, y que yo sé que le vamos a sacar bastante provecho. Primero vamos a Juan capítulo 17 y vamos a ver el versículo 24. Juan capítulo 17 y verso 24. El capítulo 17 de Juan es muy conocido de todos. No sé, todos los que leen la Biblia, los que aman la palabra, saben que este capítulo 17 es un capítulo escogido, o es podríamos decir, es una parte de las palabras del Señor, escogido específicamente para hablarnos a nosotros o presentarnos a nosotros lo que es la oración de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. ¿Cuántos saben que Él oró por nosotros? Él oró por sus discípulos, oró por los que le seguían, por los que estaban con Él, por los que le recibieron, pero no solamente oró por ellos. Él dijo en su oración que pedía no solamente por estos, sino también por todos los que han de creer. ¿Han leído ustedes esto? Estamos en Juan capítulo 17, un capítulo escogido por quienes hicieron esta división de capítulos para hacer esta reseña de la oración del Señor. Dice que el verso 17, el verso 1, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En el versículo 20, como estaba explicando ahora, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. De manera que cuando él estaba orando aquí, diga conmigo, oraba por mí. Miren, a uno le gusta mucho que el otro ore por uno. Yo no sé a cuánto, hay gente, y sobre todo, yo no sé, que mucha gente piensa que el pastor tiene como que está más cerquita. Alguien una vez me dijo así: mire, pastor, como usted está más cerquita de Dios, yo quiero que usted ore por mí. Espérese. Óigame, mis amados, es una falsedad. Es una falsedad. Mire, todos tenemos el mismo, podríamos decir, el mismo derecho otorgado por el Padre para accesar al trono de la gracia. Todos. Todo el que está aquí tiene el Espíritu Santo. Amén. ¿No es así? Y tenemos al Espíritu Santo, por lo tanto, su oración es tan efectiva como la mía. Pero, amados, no nos consuela a nosotros que el mismo Señor Jesucristo haya orado por nosotros. Y no que haya orado por nosotros, sino que la palabra de Dios nos dice que Él intercede. Él es el intercesor. Él intercede por nosotros. Amén. Y podríamos decir que es auxiliado también. La palabra también no es correcta, pero es complementado, que tampoco es correcta, porque
es completo lo que el Señor hace, pero más bien es ayudado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el papel de nuestro Señor Jesucristo es de interceder como abogado. Todos sabemos que en lo judicial se da el caso de lo que es una lucha, ¿verdad? Tal vez una demanda o lo que sea, pero siempre hay un abogado. Cuando alguien es llevado a la corte, si esa persona no tiene un abogado, el gobierno debe proveerle uno. Porque es necesario, en esa batalla, en esa lucha judicial, es necesario que, por el asunto de los derechos, de que esa persona también se defienda. En el caso nuestro, judicial y espiritualmente hablando, nosotros tenemos un abogado. Oiga bien, Cristo está por nosotros como nuestro abogado. Dice la palabra que si pecaremos, tenemos como abogado a Jesucristo el justo. Él, ante el Padre, Él actúa como nuestro abogado defensor, porque así como tenemos un abogado que nos defiende, también tenemos un fiscal que nos acusa. Tenemos alguien que nos está fiscalizando y es el diablo. El diablo nos acusa. ¿Saben ustedes que nos acusa día y noche? Lo dice la palabra. El término día y noche es para que usted lo vea desde el punto de vista humano. Porque su acusación es en la esfera celestial. Y tiene acceso, tiene entrada a acusar. Claro que sí. Claro que sí. En el libro de Daniel habla de una presentación de los hijos de Dios ante el Padre y entre ellos Satanás. Y cuando habla allí de los hijos de Dios, está hablando de ángeles. Dice, y entre ellos viene Satanás. Y Dios entonces inmediatamente le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Entonces, Satanás hace inmediatamente una intervención que hace que Dios le demuestre a él, por medio de Job, que lo que él está diciendo de Job es correcto. Por eso le dice, no, está bien, no hay problema. El problema es la familia, ¿no? Está bien. El problema es la salud, está bien, ve. Cuidado con su vida. O sea, lo último, Dios le dijo, su vida no la toque, porque la vida es de Él. O sea, es Dios quien tiene derecho a quitarla y a darla. ¿Cuántos lo creen eso? Y vuelvo y repito, la vida, recuerden ustedes que es ¿qué? La sangre. Entonces, tú puedes tomarlo, tú puedes mandarle cualquier tipo de enfermedad, pero su vida no se la toque. Tú no lo has considerado. Entonces, vemos allí a Satanás fiscalizando y haciendo su trabajo como acusador. En el libro de Apocalipsis dice que es lanzado fuera, donde dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice, vamos a ir directamente al versículo 9. Me gusta mi Biblia vieja, por eso que la nueva hace las letras. Dice el versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero dice el versículo 10, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Tenemos un acusador. Entonces, por eso Cristo interviene como nuestro abogado. Y mire, ese abogado que usted tiene, que se llama Jesucristo, Yeshua, Adonai, ese Cristo poderoso que venció en el Calvario, tiene todas las de ganar. Nada Él va a perder. Por lo tanto, ¿qué es lo que Él usa como, podríamos decir, como defensa principal allí? A nosotros, ¿qué es lo que Él usa como su defensa? Lo que Él derramó, su sangre. Mira, esa sangre, hermanos, es la evidencia de nuestra salvación. Por su sangre nosotros tenemos vida eterna, porque es la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que la palabra dice que debemos estar en comunión unos con otros, porque esa sangre fluye más o fluye a nuestro favor cuando estamos en comunión. No lo digo yo, lo dice la palabra. Primera Juan, capítulo 1, léalo conmigo para que usted vea. Primera Juan, capítulo 1, Primera Juan, capítulo 1, el versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión unos con otros. Y entonces, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, esa limpieza que produce la sangre de Cristo, que es la vida de Cristo en nosotros, va a depender de nuestra comunión con nuestros hermanos. Guarde esto, hermano, preste la atención a eso. Preste la atención a eso, porque lo que muchas veces menos hacemos es tener comunión con nuestros hermanos. Si usted no tiene comunión con su hermano, la sangre de Cristo no le va a hacer nada. Y es poderosa para hacerlo, sí, pero la comunión es lo que activa ese poder salvador y sanador en nosotros de la sangre de Cristo. Léanlo detenidamente. Es si andamos en luz y si andamos en luz como Él está en luz, dice, tenemos, esa luz va a proporcionar en nosotros comunión unos con otros. Entonces, eso va a traer como resultado que la sangre de Cristo nos limpie. ¿De qué? De todo pecado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en Juan, el capítulo 17, el versículo 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Por qué? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí la frase clave que tiene que ver con la expresión desde antes de la fundación del mundo es el amor del Padre al Hijo. El amor del Padre al Hijo. Ese amor es un amor eterno. Óigase bien. Cuando dice desde antes de la fundación del mundo, ¿qué había antes de la fundación del mundo? Eternidad, la eternidad. Y la eternidad no tiene límites. Hello, ¿están acá? No hay límites. Yo una vez le estaba explicando a ustedes que la eternidad es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La eternidad se extiende hacia el pasado y hacia el futuro. Se extiende. Pero Dios establece
Dios es como si agarrase esa línea. Estoy poniéndoles a usar la imaginación, como si Dios tomase esa línea y sacase un segmento de la línea. En ese segmento de esa línea es lo que se llama el tiempo. El tiempo está contenido dentro de la eternidad. El tiempo tiene un principio, pero también tiene un final. Antes de que comenzara el tiempo, ¿qué existía? La eternidad. Cuando termine el tiempo, dice que un ángel colocando su pie en un lugar y otro en el mar. Dice en Daniel, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no será más. Entonces, antes del tiempo y después del tiempo, ¿qué es lo que hay? Eternidad. Entonces, cuando dice aquí, me has amado, tú me has amado antes del tiempo. Entonces, antes del tiempo hay un amor que es inexplicable, que es el amor del Padre al Hijo. Oiga bien, preste atención, porque usted dirá, ¿y en qué nos afecta eso a nosotros? ¿En qué nos afecta eso a nosotros? Entonces, dice el verso 4 del capítulo 1 de Efesios. Esta palabra es, mis amados, es una palabra para fortalecer en el espíritu. Preste mucha atención, porque nosotros estamos hoy día escuchando muchas palabras fatalistas. Mucho fatalismo estamos oyendo. Pero esta palabra usted tiene que sembrarla, arraigarla en su corazón para que usted esté fortalecido en el Señor. La palabra de Dios nos manda a fortalecernos en el poder de su fuerza. Y allí está, en su palabra. Entonces, miren lo que dice Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Él no nos escogió desde la fundación del mundo. No. Antes. Y yo le he explicado a ustedes que eso tiene, que para esa escogencia tiene un proceso. Y ese proceso se da antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo primero? Que Él nos conoció. Eso, hermano, no saque eso de su mente, guárdelo eso en su mente y en su corazón. Dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Es decir, le preparó un destino. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Pero a los que predestinó los llamó. Hello, están acá. Y en esa predestinación, el destino que Él preparó desde antes, estoy hablando desde antes de la fundación del mundo, fue que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Ese fue el destino que Él preparó en la eternidad, allá. Usted y yo ni nos imaginábamos que íbamos a estar aquí, que íbamos a existir. O sea, conscientemente, aquí en la tierra no estábamos, porque todavía ni la tierra había sido fundada. Pero sí estábamos en Cristo. ¡Ay, santo! Eso es lo que me da gozo saber, que estábamos en Cristo, estábamos en el propósito, estábamos en el proyecto. Y en Cristo, antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos. Y fuimos escogidos porque ya Él conoció que habríamos de creer y nos preparó destino. Eso es profundo, pero es maravilloso, hermanos. Usted se imagina la seguridad que tenemos nosotros en Cristo. Por eso, mis amados,
es que nos habla de Cristo. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, si fuimos escogidos en Él, es decir, vamos a suponer, el término en el griego habla de, es como la idea, le voy a explicar la idea. Aquí hay agua, pero cuando hablamos de agua, podemos entender, si usamos el término agua, los manantiales, todo lo que existe, pero esta agua está en esta botella, dentro de ella. Entonces, en la eternidad, nosotros estábamos en Cristo. Óigame bien, sin aún haber existido, ya nosotros estábamos en Él, y en Él fue que Dios nos escogió. Pero la pregunta es, ¿quién nos puso allí en Él? No estábamos en Él. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Porque si fue Dios que nos puso allí y a los otros nos puso, entonces entramos en el famoso dilema de la doctrina de la predestinación según los calvinistas, que a uno Dios escogió y a otros lo rechazó. A esto lo rechazó y a esto lo escogió. A mí me escogió por bonito. Por bonito. Esto no sería por eso. No. Realmente nosotros estábamos en Él por su omnisciencia. Ya estábamos en Él. Entonces allí Él nos escogió. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si en Cristo, si nosotros estábamos en Cristo, en la eternidad, estábamos en Cristo, y el Padre lo amó desde antes de la fundación del mundo, entonces yo soy amado desde antes de la fundación del mundo. Diga conmigo, soy amado por el Padre desde antes de existir. Aleluya. Desde antes de existir usted es amado por el Padre. Denle un aplauso al Señor. Eso es algo glorioso. Eso es algo maravilloso. Que Él nos amó porque estábamos en Cristo. Y ese amado, dice el Padre, el Señor Jesucristo orando: Padre, aquello que me ha dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Ellos dicen, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, yo quiero que ellos estén claros, conscientes y convencidos de que ese amor que tú has tenido para mí desde antes de la fundación del mundo es para ellos también. Amén. Eso es glorioso, mi hermano. Eso es maravilloso. Eso es para meditarlo. Eso es para rumiarlo. Eso es para estar siempre meditando en eso. Y voy a terminar acá. Gloria a Dios que podemos dar por terminado este tiempo. En el capítulo 1, verso 19 de Primera Pedro. Capítulo 1, Primera Pedro, verso 18, perdón. Capítulo 1 de Primera Pedro dice, ¿lo tienen ya? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, ese estilo de vida viciado, dañado por el pecado que recibimos de nuestros antecesores desde Adán para acá, ¿verdad? Dice, fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros. Recuérdense que ese amor es eterno, ese es de allá. El amor del Padre es un amor eterno, mis hermanos. Miren, nosotros tenemos un mal concepto del amor del Padre. Porque por eso, y ese mal concepto lo recibimos de los padres terrenales. ¿Sabían eso? Vemos a Dios como un papá pegón que nada más está esperando, y es con una vara y un garrote, esperando que cometamos el error. Y lo grande del caso es que cuando pasa cualquier cosa a alguien, nosotros lo juzgamos de la misma manera también. Yo sabía que Dios tenía que darle un castigo a ese. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el criterio que tenemos del Padre. Pero no nos olvidamos, no recordamos, nos olvidamos, es la palabra, de que su amor es desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, Él destinó, me llamó mucho la atención esa palabrita, destinó ese cordero que habría de ser derramado. En otras palabras, en el ambiente espiritual, es como si ese cordero fue sacrificado en la eternidad. Oigan bien, preste atención. Todo estaba en el plan eterno. En la eternidad, ya Él sacrifica a ese cordero. ¿Por qué? ¿Por qué lo sacrifica en la eternidad? Porque Él tiene que rescatar por medio de la sangre de ese cordero a los que estaban en Cristo, guardados en Él, allí, en la eternidad. Es como que dice, bueno, estos los conocí, les prepara un destino, hijos semejantes al Hijo. Ok, ahora los voy a llamar, los llamo, pero Él allá nos escoge tomando en cuenta la forma y el medio para escogernos, que es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el modelo correcto de la salvación. La salvación depende de la sangre de Cristo. No le busque ninguna lógica a esto, porque estos son asuntos espirituales muy profundos. Pero ya en la eternidad, Él destinó, diga conmigo, destinó, no predestinó, destinó. Óigame bien, a nosotros Él nos predestinó, es decir, Él preparó un destino antes del tiempo, es para nosotros. Preparó un destino, pero a Él lo destinó para eso. Tú eres el Cordero, por eso Juan lo entendió cuando presentó a Cristo, diciendo, o a Yahshua, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo entendió en el Espíritu, porque sabía que él había sido ya, ¿qué? Destinado. Diga, Él fue destinado para mí. Y agarre la frase completa y diga, Él fue destinado para mí, que fui predestinado. Dele un aplauso al Señor. Amén. Ahora, hermano, si estas palabras usted las guarda en su corazón y las usa cada vez que venga una situación fuerte, usted va a vencer. Imagínese el Señor lo libre, usted reciba una enfermedad fuerte y lo lleve a la cama hasta a punto de ya irse. Usted agarra esta frase y dice, espérate, yo estoy
guardado en Cristo. Yo estoy predestinado en Cristo. Yo fui escogido en Él. Por lo tanto, esta enfermedad lo que puede hacer es sacarme del tiempo y volverme otra vez a mi lugar de origen. Si usted lo piensa así, pero ¿qué pasa? Que si usted está muy aferrado a esto aquí, usted no lo va a pensar así. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Entonces lo que Dios quiere es que nosotros tengamos nuestra mirada puesta arriba, puestos los ojos en Cristo Jesús. Y dice, buscad las cosas de arriba. Es allá que tiene que estar nuestra mente. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni nada de esto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me va a sacar de ese plan, me va a sacar de ese propósito, porque fui escogido en Cristo Jesús. Póngase de pie, mi hermano. Y levanta su mano allí y le damos gracias al Padre. Padre, gracias porque me escogiste. Gracias porque preparaste un destino para mí. Y ese destino es ser conformado a la imagen de aquel que tú destinaste para que derramase su sangre y por su sangre hoy yo tenga vida. Así que muchas gracias, Padre, por esta seguridad tan grande. Gracias porque estoy seguro en Cristo. Por lo tanto, nada me apartará de ese amor. Ayúdame a permanecer firme en Él. Es lo que tú quieres, que permanezcamos en Él. Es lo que Cristo nos dijo. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pidan lo que quieran, les será hecho. Permanecer en Cristo y que Él, Cristo, la palabra permanezca en nosotros. Muchas gracias por tu palabra. Agradecido de ti estamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que pudimos terminar este tema, ¿verdad? Ya para el próximo domingo tendremos ya algo nuevo que el Padre trae. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes y sean guardados, protegidos en Cristo. Amén.